Un cordial saludo para todos los que ven este video. Este video se realiza el día de hoy, sábado 1 de abril de 2017, y en él voy a realizar una explicación respecto del uso de la herramienta OpenSSL en sistema operativo Linux como herramienta para la creación de llaves públicas y privadas. Este proceso se hará mediante consola en el sistema operativo Linux, pero una versión denominada Debian, versión 8.7. Mi nombre es José Jair Macías Cano, soy estudiante de la especialización en seguridad informática de la UNAD y el presente video obra como parte de un trabajo del curso de criptografía del grupo 233011 Real Piso 2, en el cual se plantea un problema que se presentó en una empresa denominada SizeHack, problema dado porque no se estaban aplicando los procedimientos adecuados en la generación de firmas digitales. En ese orden de ideas es importante definir qué es OpenSSL. OpenSSL es una herramienta libre y muy potente que nos ayuda a implementar los protocolos y algoritmos de SSL, Secure Socket Layer en inglés, y TLS, Transport Layer Security, que son los protocolos que determinan la seguridad de la capa de transporte en un envío de archivos. OpenSSL incluye una API o conjunto de funciones criptográficas que son de propósito general y también una utilidad de línea de comandos que es muy potente para poderlo trabajar en una consola. OpenSSL posee una licencia muy parecida a la licencia de Apache, por lo que es fácil instalar. Ahora, entrando en materia, lo primero que vamos a hacer es descargar dos archivos que fueron aportados por la compañía SizeHack y que contienen información de interés o vital, confidencial de la misma empresa. Con estos archivos se va a trabajar el proceso de firmas digitales. Estos archivos se bajan de un correo en donde tenemos la información. Se denomina SizeHack realpiso 1.ps y SizeHack realpiso 2.ps. Previamente ya fueron descargados y fueron guardados en la carpeta Macías del sistema, como la ven acá. Creamos una carpeta denominada SizeHack y ahí están los dos archivos. Entonces vamos a ingresar a la consola de Debian por medio del usuario root. Le damos la contraseña y ya estamos dentro del usuario root. Vamos ahora a ingresar a nuestra carpeta, la que acabamos de evidenciar, y una vez dentro vamos a ejecutar el siguiente comando. Es importante trabajar en el usuario root porque pues con él podemos hacer todos los cambios que necesitemos dentro del sistema. El comando que vamos a trabajar es el comando OpenSSL genRSA. Este comando nos sirve para generar una llave privada con unos parámetros establecidos. Entonces vamos a ingresar nuestra línea de comando, que es la siguiente. Como pueden ver, tenemos nuestro comando OpenSSL genRSA. Tenemos aquí el AES 192, que es básicamente el tipo de cifrado de la clave privada que estamos generando. Ese tipo de cifrado genera, valga la redundancia, un cifrado por bloques. Se le está dando el parámetro de una contraseña, que en este caso es SizeHack 201.71. Y vamos a tener un archivo de salida, out, como se ve acá, que va a ser nuestra llave privada. Aquí podemos ver, al darle enter, se creó la llave y aquí en la carpeta podemos observar automáticamente se creó nuestro archivo. Seguidamente, como ya se observó que se creó la llave privada, vamos a extraer la clave de esa llave utilizando el comando OpenSSL RSA, el cual nos sirve para crear esa llave con los parámetros que vamos a observar en el comando que se va a ejecutar. El comando es el siguiente. Aquí lo hemos escrito previamente, por eso está grabado. No, no quedó grabado. Es básicamente el mismo Open SSL RSA, archivo de entrada RSA 2048, que fue el que creamos, está creado. OK, en nuestra llave, le damos los parámetros.
de ingreso. Y la contraseña que se creó, le estamos dando como parámetro. Ahora el archivo de salida, output, que va a ser el que va a quedar creado como la extracción de la clave. Le damos enter sobre acá y automáticamente se escribió la contraseña, y aquí se puede observar en nuestra carpeta de archivo. ¿Qué archivo tenemos? El archivo que nos permitió extraer la clave con el comando OpenSSL-RSA. Bien. Seguidamente vamos a firmar uno de los documentos aportados por la compañía en nuestros archivos .ps. El archivo que vamos a firmar, o el documento, se llama sizehack realpiso2.ps y lo vamos a hacer utilizando el comando OpenSSL-DGST. Obviamente estos archivos y los mejor, estos parámetros que le hemos estado dando, el de la clave y demás, fueron aportados por la empresa para verificar porque en el procedimiento que ellos hicieron se generó un error. Entonces vamos a hacerlo con nuestros parámetros mediante el comando que les acabo de mencionar. Ingresamos el comando DGST. Ese comando, como le mencionamos, nos permite a nosotros generar la firma en un archivo digital. La clave que hemos establecido, o que se ha establecido, que nos ha establecido por defecto. La firma que vamos a aplicarle al archivo sizehack realpiso 2, perdón, 2, va a quedar en un archivo txt con el archivo número 2. Entonces vemos aquí la ejecución del comando OpenSSL DGST sin RSA 2048, que es nuestro archivo, la llave que creamos inicialmente. 5, la contraseña. Y el archivo de salida, que va a ser, como lo mencionábamos, un archivo denominado sizehack firma 2.txt, va a ser un archivo de texto plano donde va a quedar la firma, utilizando el archivo 2. Lo hacemos. Parece que hubo un error. Ya, estamos colocando mal este archivo, este nombre. No. A veces sucede que si uno coloca mal la sintaxis, es sign. Ahora sí. Sign. Listo. Eso lo podemos ver en la firma. Nos crea automáticamente nuestro archivo. Firma sizehack.2.txt, tal y como se le había parametrizado en nuestra línea de comando. Habíamos presentado un error, estaba revisando los comandos y habíamos escrito sing y era sign, un error que puede ser a veces fatal y que de pronto dentro de los procedimientos que hizo la empresa pudiera haber sucedido algo similar. Entonces a veces uno tiene que quedarse callado un momento y analizar para encontrar el error. Entonces seguimos con nuestro procedimiento una vez ya hemos firmado el documento. Y por último, en este proceso de creación de claves,
y de firmas digitales, vamos a hacer la verificación de la firma que acabamos de realizar con la clave pública RSA Real Piso 2048 Real Piso Puff.key, la que creamos, ¿no? Y esto lo vamos a hacer utilizando el archivo sizehack Real Piso 1.ps como el documento firmado. Eso, obviamente con los parámetros que nos da la compañía, utilizando la siguiente línea de comando nuevamente con el comando dgst, que es el que nos permite crear la firma. Entonces vamos a escribir nuevamente lo anterior, pero vamos a borrar hasta, pues, básicamente todo, porque básicamente aquí utilizamos el comando, sale el comando verify, que es para verificar efectivamente la creación de la firma, RSA al piso 2048, al piso puff.key con el 5, con el tipo de función hash. Antes de continuar, vamos a definir que MDI5 es un tipo de cifrado que nos permite cambiar en un algoritmo matemático los datos que hemos trabajado en una serie de caracteres con una longitud física, es decir, nos permite ocultar en cierta manera o proteger alguna parte de esos datos con un cifrado matemático, un algoritmo matemático que tiene una longitud física, para que al momento de recibir el documento, una tercera parte, pues haga la comparación de esos caracteres, verifique la integridad del documento, que no se haya alterado. Entonces seguimos, MDI5, 5 espacio, la firma, que hemos creado nuestro archivo .txt, mediante nuestro archivo sizehack relpiso 1.ps, que nos da el sistema que efectivamente fue verificado y que el archivo es correcto. Entonces hemos creado la llave pública, perdón, la llave privada, la llave pública, la firma, se verificó y nuestro proceso es correcto. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto a la empresa sizehack? Dentro del procedimiento que la empresa nos aportó, en el cual ellos ejecutaron las líneas de comando, inicialmente ellos hicieron una generación de claves de la siguiente manera. Con la línea de comando con la que creamos la llave privada inicialmente, ellos ingresaron todo lo que ustedes están viendo en pantalla, todo esto, con un error de sintaxis, algo similar a lo que hice hace un momento, que fue que aquí le dejaron un espacio. Es decir, después del password, al definir el password dejaron este espacio que están viendo aquí en verde y así intentaron ejecutarlo. Tanto para el parámetro 1, paso 1 de creación de nuestra llave privada, como para la extracción de la clave. Hicieron algo similar. Dieron el parámetro del password y dejaron espacio. ¿Qué sucede cuando yo hago eso? Automáticamente el sistema me arroja, como sucedió cuando nos equivocamos pretérитamente, una sintaxis, o mejor, unas sugerencias para poder, en este caso, corregir un error que el sistema presentó o evidenció, que probablemente en el caso de nosotros fue el que escribimos sync, ese comando no lo reconoció. Y en el caso de lo que hizo la empresa, me dice en el argumento que está utilizando por medio del comando gen rsa, algo que pues el sistema no entiende y genera algunas sugerencias, como el protocolo, mire el protocolo, mire el tipo mire el tipo de cifrado de clave que está utilizando.
Pero como ya nosotros sabemos cuál es la sintaxis que se debe desarrollar, sabemos que al quitarle ese espacio, obviamente vamos a tener el proceso exitoso como fue la generación de la clave privada por medio del el cifrado de clave y el comando RSA. Ese fue un error que vimos tanto en el primer paso como en el segundo. Es decir, con el uso del comando gen RSA y con el uso del comando OpenSSL RSA hicieron lo mismo. Entonces, ese fue uno de los errores que encontramos. Ahora, algo también interesante y a tener en cuenta es que es importante recomendarle a la empresa SizeHack que la contraseña de la llave privada, que para este caso es SizeHack 201.71, debería ser diferente a la que va a ser pública, porque entonces cualquier persona que tenga la contraseña de la llave privada podría firmar el documento a su propia conveniencia. En cambio, si es diferente, no tendría permisos para poder editar esta llave que estamos trabajando, es decir, poder trabajar con contraseñas diferentes, una para la generación y edición de la clave y otra para nada más la em, recepción de la llave o del documento por medio de la llave, genera mucho más, un nivel mayor de protección. Entonces, vemos pues que es posible hacer la ejecución del procedimiento por medio de la consola de Debian, sistema operativo Linux Debian, sin ningún inconveniente, utilizando los parámetros, los comandos y la sintaxis correcta, teniendo en cuenta las sugerencias que se acaban de hacer. Finalizamos este video agradeciendo la atención prestada y espero sea de interés para las personas que lo reproduzcan. Bendiciones y muchas gracias.